en el Evangelio de Marcos, ese Evangelio hermoso, directo, que nos habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos va hablando sobre el plan de redención, la redención histórica progresiva, cuya culmine es nuestro Señor Jesucristo, y también nos va hablando sobre la enseñanza del Maestro. Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Dice así la palabra del Señor. Marcos 10, versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran cantidad, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos por esta palabra que hemos escuchado, que hemos podido leer, Señor. Gracias por la enseñanza que usted tiene preparado para cada uno de nosotros, Señor. Señor bueno, Señor santo, te damos gracias porque en ella aprendemos tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que cuides mis palabras, mis pensamientos, Señor, porque sin mérito alguno, Señor, tú me permites estar en este lugar, Señor, entregando tu palabra. Te pido, Señor, que limpies mis labios de hombre pecador, Señor, y limpies mi corazón y mi mente, Señor. Señor Santo, pedimos para que usted cuide a la congregación, a cada hermano y a cada hermano esta tarde, Señor, para que al recibir esta palabra, Señor, este alimento espiritual, fructifique en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué interesante el pasaje que acabamos de leer, eh, en el sentido que los evangelistas, Lucas y Mateo, también se refieren en alguna medida a la situación del viaje de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jericó. Jericó es una ciudad histórica, fue la primera ciudad que conquistaron los israelitas con Josué y lograron tomarla. Sabemos del milagro en la Biblia que nos ha relatado que en 7 días los hermanos dieron vueltas tocando trompetas en torno a la ciudad. El séptimo día dieron, eso sí, 7 vueltas. Entonces, a veces no hacen juegos cuando somos pequeñitos, cuántas vueltas dieron los hermanos. Son 13 las vueltas que dieron, pero en 7 días. A veces uno se recuerda. Pero es interesante ver que Josué, cuando nos relata la toma de Jericó, cuando nos enseña lo que ocurrió aquel día, ese día en que fue tomada la ciudad, el capítulo 6, versículo 26 de Josué dice: En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Fue destruida y fue declarada una maldición si alguien la reconstruía. Y uno se pregunta, ¿cómo ocurre este pasaje hablando de la misma ciudad de Jericó? Bueno, vamos a Primera Reyes, capítulo 16, versículo 34. A propósito de un rey que hemos estado mencionando en la historia en el relato de Miqueas, perdón, en Primera Reyes 16, versículos 34, dice:
En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Jehud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Recordemos el relato bíblico de Miqueas, del rey Acab, que dice la palabra, lo identifica como un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y dentro de su reinado, de este rey, él se permitió reconstruir la ciudad de Jericó, levantarla nuevamente, y ahí había maldición. Nos relata la palabra en Primera Reyes, perdón, que murió Abirán, el primogénito del constructor, y además su hijo, a precio de vida de Segub, hijo menor, puso su puerta. O sea, sus hijos murieron a consecuencia de la maldición. Pero la ciudad se mantuvo. Tiempo en los que podemos el día martes conectarnos, les mencionaba, fue construida bajo el beneplácito de este rey acá, de este rey que permitió que, que permitió que la maldición llegara a su país, a su pueblo. Estamos hablando ahí del contexto de la historia de Elías, pero se los mencioné a propósito del otro de acá, también malo. Estos son dos casos de reyes que hicieron malo frente al Señor. Pero este rey que permitió la reconstrucción, o sea, que permitió, digamos, y que bajo su reinado pudiera levantarse nuevamente la ciudad de Jericó, nos habla también de la voluntad del Señor, nos habla de la voluntad del Señor. Y es curioso que el Señor permita esas cosas, que el Señor permitió que fuera destruida e incluso una maldición. El Señor nos muestra a través de hombres que el hombre en su maldad desafía a Dios. Pese a las advertencias de Dios, el hombre lo desafía. Y Dios permite que el desafío se mantenga. Dios podría perfectamente destruir la ciudad, pudo haberla destruido, impedido que se hubiera reconstruido, pero ahora vemos en el relato bíblico, en la historia que hemos leído esta tarde de nuestro Señor Jesucristo, que esta ciudad todavía se mantenía en pie y todavía se mantiene como una muestra del desafío hacia Dios. Jericó está a 27 kilómetros aproximadamente. Yo nunca he estado en Israel, pero estuve leyendo 27 kilómetros de Jerusalén, y en un camino que tiene una extensión de 32 kilómetros. Es como una línea directa San José con Santiago. Esa es más o menos la distancia. Así que cuando vayamos a nuestras casas, saquemos la cuenta de esto es lo que el Señor está cerca ya de Jerusalén. El Señor no tenía los medios que nosotros tenemos para movilizarnos. Era un camino arduo. Pero aquí en la ciudad de Jericó, pese a esa ciudad, ese carácter de una ciudad que había sido reconstruida bajo maldición, de una ciudad que antes había sido destruida por la voluntad de Dios, aquí el Señor obra milagros. En Mateo dice que son dos los ciegos, ¿ya? No es una contradicción. Cuando ustedes vayan al libro de Mateo y lean el pasaje similar que se encuentra en capítulo 20, versículos 29 al 34. Dice que al salir de ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó sus ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Son dos ciegos, en Mateo, en Marcos es uno. Pero en esa ciudad, en ese tiempo, no fue el único milagro que ocurrió, sino que también en Lucas vemos, en Lucas 19, eh, otro milagro, que es el milagro y la conversación que tuvo Jesús, el capítulo 19 de Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad,
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son, podríamos decir, 4 milagros, o 3 milagros. Los 2 ciegos, entre los cuales estaba Bartimeo, eh, y el saqueo. Pero volvamos a Marcos. ¿Por qué vamos a basarnos principalmente? No es una contradicción. Personas que dicen, aquí la Biblia se contradice. No, yo no veo, no hay ninguna contradicción. Lo que sí el Evangelio de Marcos se detiene en hablar respecto de uno de los ciegos y lo identifica como Bartimeo, hijo de Timeo. Eso significa Bartimeo, hijo de Timeo. Y, y este ciego estaba junto al camino mendigando. Dice la palabra que vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Era costumbre ver o poner a los ciegos, a los lisiados, a la orilla del camino a pedir. Hoy en día eso se ve menos, pero se da mucho. Hay mucha miseria, mucha necesidad, y las personas, las familias acostumbraban a pedir para que pudieran tener su propio sustento. De esta manera, este hombre estaba a la orilla del camino. Seguramente estaba con este otro mendigo, con este otro, bien digo, mendigo ciego, pero ellos escucharon a la multitud, escucharon seguramente, ya habían escuchado antes, pero ahora escuchan directamente que venían a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante destacar que Bartimeo, y si siguiéramos la línea del Evangelio de Mateo, ambos gritaban al Señor a dar voces, dar voces significa hablar fuerte, para que la multitud los dejara hablar, para que lo dejaran escuchar, y lo dice con exclamación: Jesús, hijo de David. Interesante, hijo de David. Antes siempre se ha hablado del Hijo del Hombre, más Bartimeo identifica a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, lo identifica como Hijo de David. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, mírame, compadécete de mí, de mi situación. Es eso lo que gritaba. El texto, siguiendo ambos evangelios, tanto de Mateo como Marcos, dice que la gente, muchos le reprendían para que callase. Cállate, no molestes, seguramente. Pero él, en lugar de callar, clamaba mucho más y repite la expresión, gracias, hijito, y gritaba la expresión: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús evidentemente lo escucha. Y aun cuando su voz hubiera sido una voz pequeña, Jesús ya sabía que estaban él o ellos, ambos estaban en ese lugar. Él se detiene, el Señor, manda a llamarle, manda a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ahí podemos ver un paralelo entre lo que ocurría con el versículo 48 y 49. El 48, muchos le reprendían para que callase, pero el 49 nos dice que aquellos que mandó el Señor le dicen al ciego: ten confianza, levántate, te llama.
Hay un paralelo ahí claro de actitud. Pareciera que, y si lo comparamos con otros pasajes anteriores, por ejemplo, en 10:13, cuando los discípulos echaban a los niños, reprendían a los niños para que, a los que presentaban los niños para que lo pudiera el Señor bendecirlo, ahora vemos que estos mismos hombres han cambiado y han aprendido de la enseñanza del Señor, de no echar a la gente, de no echar a aquellos que están clamando al Señor. Ahora ellos llama mucho la atención la expresión ten confianza, tranquilo, como dijéramos tranquilo, como que lo abrazaran, con que fueran cariñosos con las personas, levántate. Pareciera que también como era ciego, es presumible que lo hayan ayudado incluso a pararse, le hayan dado el apoyo de levantarse, te llama. Él entonces arrojando la capa, dice, su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. La misma expresión en Mateo y en Marcos. Mateo 2, ciegos, es Marco 1, pero con nombre y apellido. Identificación clara, Bartimeo, hijo de Timeo, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Era un discípulo más del Señor. Recobró la vista, caminó, no se fue a otro lado, no se fue agradecido de su buena suerte, sino que dice la palabra que él seguía a Jesús en el camino. La expresión seguir a Jesús en el camino pueden ser dos, podemos entenderla de dos formas. Lo siguió en su camino a Jerusalén, es posible, pero y la otra en el camino seguir la doctrina del Señor. Si hubiera dicho lo siguió por el camino, hubiera sido físico, pero o siguió al Señor, hubiera bastado. Pero ¿por qué Marcos? ¿Por qué Pedro? Recordemos que Pedro es el que guió estas palabras de Marcos como un testigo directo, agrega este hecho, hubiera bastado y seguía a Jesús, o siguió a Jesús, y no hubiera quedado claro. Pero acá nos está hablando de algo más profundo también, respecto de la fe de Bartimeo. Si nosotros vamos a Isaías 51.1, Isaías 51.1, dice lo siguiente, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio luz, por cuanto yo no era más uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. En huerto de Jehová se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Alzad los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra. Versículo 6. Porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Aquí el Señor está hablando de que Él será el consolador de su pueblo. Él dará luz a su pueblo, Él dará guía a su pueblo. Bartimeo reacciona sabiendo que era un hombre bueno, un maestro bueno, como decía el joven rico. Sabe que el Señor Jesucristo es un hombre especial y reconoce tal en la calidad de nuestro Señor que lo identifica Jesús, hijo de David. Sabemos a la luz de la palabra que del linaje de David nació nuestro Señor Jesucristo. El linaje significa, en tiempos modernos podríamos hablar de una dinastía. Algunos hablan de la dinastía. El linaje significa la raíz de nuestro Señor Jesucristo, la descendencia, el linaje. El linaje era un linaje real. Y Bartimeo reconoce en Jesús
¿Quién era verdaderamente como hombre? Era el rey, hijo de reyes, hijo de David. Era un heredero legítimo para la corona, para ser rey. También sabemos a la luz de la palabra que Jesús es hijo de Dios, pero lo obrar del Espíritu Santo. Pero en la naturaleza humana, Bartimeo es guiado por el Espíritu Santo, es guiado para poder hablar y reconocer que Jesús es el hijo de David, para que pudiera, de esta manera, tal como Pedro lo hizo, reconociendo al Señor Jesús como el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, aquel que salvaría a su pueblo. Ahora Bartimeo declara que estamos en presencia de un rey. Por eso él se saca su capa. La capa es una señal de dignidad. Quizás su capa no era la más lujosa, pero se arranca todas sus posesiones para mostrarse humilde frente al rey. Es el rey el que lo está llamando. Es el Señor el que está llamando a Bartimeo. Es el Señor en esa ciudad de pecado que fue destruida, que fue levantada, que hubo una maldición, que murieron hombres. Es una ciudad de conflicto humano. Por eso 2 veces menciona, yo pienso, el Evangelio de Marcos a Jericó, para ponernos en un contexto de mucha humanidad que había en ese lugar. Pero ahí el Señor se levanta frente a esa gran multitud, frente a ese Bartimeo, frente a su amigo ciego, que no es mencionado, sentado al camino, mendigando, es el Rey el que lo llama. Es el Rey, el Señor Jesús, el Hijo de David, el que extiende su mano. No son las multitudes las que van a impedir que sea llamado por el Señor. No son las circunstancias de las personas, de la muchedumbre, lo que va a impedir que Bartimeo se presente frente al Señor. De esta manera, él reconoce y da estas voces de Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, como un siervo humilde y sencillo, necesitado de la autoridad del rey. Bartimeo sabía que era mucho más que un rey cualquiera, porque un rey tiene potestad. El Señor Jesús nos ha dicho que un rey, antes nos ha dicho en el capítulo 10, en el versículo 42, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, perdón, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Un rey ejerce señorío y potestad sobre sus súbditos, demanda los tributos, manda las tropas, puede determinar en justicia la vida o la muerte de las personas, puede encarcelar, puede disponer de los bienes de sus súbditos. Requiere él que sea honrado como tal y reconocido como tal. Mas ahora el Señor, tomando a un mendigo ciego, que lo reconoce como tal, como un rey soberano, como el rey de reyes, el señor de señores, aquel que sirve a los suyos. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje que hemos leído tiene una directa relación con lo que hemos leído días atrás. El Señor escucha a este miserable. Y esto nos tiene que llamar la atención también. Normalmente los reyes se juntan con reyes, se relacionan con reyes, se casan con reyes para mantener una pureza de dinastía. Es difícil ver a los reyes caminando solos. A veces vemos multitudes, pero es difícil ver a un rey teniendo tanta misericordia de un hombre ciego. Los hay, por supuesto. Yo no estoy diciendo que todos sean eh, déspotas, pero acá el Señor se detiene su marcha, lo hace llamar. Sus discípulos comprenden lo que significa el amor y el abrir sus brazos y el cuidado hacia las personas. Aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no lo tienen. Por eso me sorprende cuando ten confianza. Es sorprendente ver cómo ellos, antes reprendiendo a las personas que traen a los niños, retándolos, echando antes incluso a los niños, eh, que no los acercaran,
disputaban entre ellos quién iba a ser el más importante, ahora dejando de lado esa soberbia, pareciera que han ido comprendiendo más los discípulos, ahora se acercan a él y le hablan, ten confianza. Porque ellos podían decir eso, no porque se les hubiera ocurrido, sino porque el Espíritu Santo está obrando también en el corazón de ellos. Ellos también en algún momento fueron hombres totalmente alejados del Señor sin conocerlo. No dice que fueron los propios apóstoles los que se acercaron, pero sí los que sí lo hicieron con gran gozo, con mucha empatía, pudiéramos decir en palabras actuales. Levántate, te llama. Él arroja todo lo que tiene y se acerca al Señor. La petición del hombre era recobrar la vista. Si vemos a través de Mateo, la petición de los hombres era recuperar su vista. Pero Jesús les da mucho más. El Dios Todopoderoso, aquí hay un milagro que nos habla de la autoridad de Dios sobre la naturaleza. Dios puede quitar las enfermedades, pero el Señor no le dice, ahora puedes ver, agrega algo más importante para la vida de Bartimeo. Tu fe te ha salvado. Tus declaraciones me has reconocido como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador. El Señor Jesucristo aquí está hablando de la vida eterna. Le está hablando a Bartimeo, yo te doy la vista, pero te estoy dando también la vida eterna. Por eso, el milagro del Señor no se quedó limitado solamente a recobrar la vista y poder ver a su alrededor, sino que ahora se transformó en un discípulo del Señor. Hermanos amados, seguir al Señor, conocerle, es un acto importante para nuestra vida. De hecho, hay hermanos y hay hermanas que dicen, teniendo hoy día, por ejemplo, pasó una hermana que cumplió, no voy a decir su edad, no, cumplía 64 años, y dijo, eh, pero tengo 40, dijo. Y todos se ríen, no, dijo, eso, tengo 40 porque hace 40 años conocí al Señor. Pues coincide más o menos con su cumpleaños, muchos hermanos tienen esa posibilidad. Eh, Otros lo hemos olvidado, quizás tengamos algún recuerdo más difuso. Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, pero tal como esa hermana recordaba sus 40 años de vida en el Señor, también el Señor nos recuerda a través de Bartimeo su nombre. La Biblia hay veces que escoge nombres y no le podemos preguntar al Señor, Señor, ¿por qué escogiste a Bartimeo, hijo de Timeo, y no al otro? ¿Por qué lo ignoraste? ¿Por qué en el caso de Saqueo lo identifica claramente? Desciende a tu casa hoy y la fe te ha salvado. ¿Por qué el Señor muestra estas facetas tan extrañas? Pudiéramos decir, y perdóname la palabra extraña, de que algunas veces los nombra y a otros no. ¿Que acaso Bartimeo tenía más méritos que el otro ciego? Yo creo que no. Creo que los hijos de Dios, todos nosotros, nuestros nombres, están escritos en el libro de la vida. Y es el Señor el que ha escrito nuestros nombres. Y el Señor escribe quiénes van a ser mencionados en su palabra, quiénes van a ser recordados en los siglos. Estoy pensando, por ejemplo, el apóstol Pablo, por ejemplo, o un gran predicador, Spurgeon, por ejemplo. Muchos predicadores son conocidos, pero hay infinidad de hombres, infinidad de mujeres, ejércitos de creyentes cuyos nombres se han olvidado en la memoria del hombre, cuyos nombres, sin embargo, están escritos en el libro de la vida, cuyos nombres
y cuya alma se encuentran en la presencia del Señor. Entonces, mis amados hermanos, aquí el Señor no es que esté discriminando a Bartimeo porque sea mejor, no porque Bartimeo haya hecho algo muy especial, sino que aquí nos está mostrando el Señor en ambos evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, que la fe es la que salva. La convicción, la certeza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Es eso lo que el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que en la iglesia vemos muchos Bartimeos, muchos también ciegos desconocidos, pero todos nosotros es el Señor el que ha obrado, dándonos vista espiritual. Es el Señor el que nos ha dado fe, es el Señor que por su gracia nos ha salvado. Por ello nosotros podemos congregarnos, podemos ver quizás esa mirada hacia atrás de mucha necesidad. Yo puede ser que conozca a muchos de ustedes, pero hay algo que tengo muy claro, que es nada de lo que el Señor los conoce. Nosotros podemos conocer pinceladas de la vida de cada uno de ustedes. Ustedes conocen pinceladas de mi vida, conocen algunos aspectos de mi vida, y yo también de ustedes, cosas buenas, cosas malas, cosas que nos gustaría que no aparecieran, pero están ahí. Créanme que mi cuadro está lleno de manchas negras, ¿ya? No es un cuadro blanquito, ni es una ropa sin manchas, pero es el Señor el que nos ha salvado. Y es el Señor el que nos da la confianza. Es el Señor el que habla nuestras vidas. Es el Señor el que nos levanta. Es el Señor el que nos llama. Es el Señor el que nos dice, tengan confianza. Hermanos amados, qué hermoso es tener estas palabras en nuestros labios para aquel que está sufriendo, para aquel que no tiene al Señor, para aquel que está angustiado, para aquel que está preocupado, que tiene necesidades profundas como de ver. A veces las circunstancias son tan grandes que nos abisman, son muy grandes, pero ahí está el Señor mostrándonos cómo cuando obró con el ciego, diciéndonos, ten confianza, levántate, te llama, ten confianza, ten, levántate y ve al Señor. Una hermosa invitación que el Señor está haciendo a nuestras vidas. El Señor extiende sus manos hacia nosotros. Eso es lo que está haciendo. Si esta palabra dada en los tiempos, a través de los tiempos, este mensaje escuchado por Pedro, transmitido por Marcos y por Mateo, nos está hablando a cada uno de nosotros de que el Jesús nos está mirando y nos ama. Es el Señor el que escucha, pese al ruido de las multitudes, pese al ruido de las circunstancias. A veces me siento tan solo, tan aislado, tan desesperado por las circunstancias que me rodean, pero el clamor es mucho más. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es eso nuestro clamor. El día que nosotros recibimos al Señor, el día que el Señor obra en nuestras vidas, fue precisamente ello. El Señor doblegó nuestras rodillas, nos arrepentimos de nuestros pecados, pidiendo perdón por ellos, porque hemos escuchado de la vida eterna, que solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien perdona nuestros pecados. Hermanos amados, ¿qué quieres que te haga? Pregunta el Señor. Plantele su necesidad al Señor. Tenga confianza en ello. Y recuerde esas palabras ese día, en esa ciudad mundana, en esa ciudad que fue destruida y en esa ciudad donde primó la maldición del Señor.
¿Qué quieres que te haga? Ponga su necesidad frente al Señor. Tenga confianza. Levántate. El Señor te llama. Y cuando esté en el camino, en ese camino, largo camino de la vida, encuentre a muchos Bartimeos, y le aseguro que hay más de algunos en su vida, tenga esas palabras dadas por el Señor. Levántate. Ten confianza. El Maestro te llama. El Salvador te llama. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos por su palabra, Señor, que nos habla de nuestra necesidad, Señor. Tú nos hablas, Señor, a través de este hombre Bartimeo, Señor, que anduvo en tus caminos, Señor, que caminó en el camino. Tal como nosotros, Señor, esta tarde, Señor, levantamos, Señor, también nuestros brazos. Levantamos también nuestra oración, Señor, pidiendo, Señor, de tu misericordia, Señor, de tu perdón. Nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado, Señor. Y estamos confiados, Señor, que tú estás obrando. Tú estás cuidando de nosotros. Tus ángeles están acampando alrededor nuestro, Señor. Y cualquiera sean las circunstancias que rodean la vida, Señor, sabemos que tú estás mirándonos y nos estás amando, Señor. Cualquiera sean las circunstancias, Señor, tú estás cuidándonos. Porque tal como al profeta, Señor, tú enviaste cuervos, Señor, que lo alimentaron con pan y carne, Señor. También enviaste a sus ángeles, Señor, para alimentarlo y cuidarlo, Señor. Tal como, Señor, tú le diste y proveíste a través de la viuda, Señor, de la comida, Señor, y del abrigo, y diste vida, Señor, a un niño. Así también, Señor, tú obras en nuestras vidas. Y la provisión nunca faltó, Señor. Tal como en el tiempo de guerra, de necesidad espiritual, de guerra espiritual, Señor, que nos acechan. En ese monte Carmelo, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y tú protegiste a esa profeta, Señor, así también tú obras en nuestra vida, Señor. Señor Santo, gracias porque tú permites esta pregunta en nuestras vidas. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Presentamos ante usted, Señor, nuestras necesidades, Señor. Sabiendo que usted está obrando, Señor, en medio nuestro, Señor. En cada uno de nosotros, Señor. Y no en nuestros méritos, Señor, sino no por nuestras riquezas, Señor. Porque usted ha escogido, Señor, a los cojos, ciegos, mendigos, Señor, adeudados, Señor, para que le sigan, Señor. Para dejar de lado, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que lo ofenden, Señor amado, que lo limitan. Y usted no se ha fijado, Señor, en lo mejor del mundo, sino aquello que el mundo ha ido desechando, Señor. Gracias, Señor Santo, por este tiempo tan bueno que usted nos da. Y yo le pido por cada hermano, Señor, que aquí está congregado, por cada hermana, por sus familias, por sus vidas, Señor amado. Y tal como esos hombres mandados por el Señor, yo hablo por ellos también, Señor. Y les digo, ten paciencia, ten tranquilidad, levántate. El Señor te llama. Ten paz en tu corazón y en tu vida. No son las circunstancias las que van a guiarte, sino el amor del Señor. Ten confianza, amado hermano. Levántate, el Señor te llama. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.